Julieta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto estar contigo. El gusto es nuestro, Julieta. Muchas gracias por acompañarnos. Y Julieta, pues hoy han dado a conocer este trabajo de investigación periodística sobre el negocio del Tren Maya. Dinos, por favor, de qué va el asunto. Sí, hoy presentamos este especial, ¿no? Que incorpora o que incluye datos, investigación y reportajes periodísticos para dar a conocer quiénes son los principales beneficiados con el negocio del Tren Maya y qué está ocurriendo, ¿no? Con las afectaciones a las comunidades y los pueblos indígenas en la península con este megaproyecto. Sí, y bueno, vi algunos de los datos. Tienen ustedes nombres de las empresas, de los empresarios beneficiados. ¿Qué es lo que encontraron sobre este tema, Julieta? Bueno, lo que encontramos que los principales o que las principales empresas beneficiadas han sido hasta ahora, ¿no? Saben que los primeros 4 tramos del tren ya han sido adjudicados y todavía faltan otros 3. En estas contrataciones, bueno, ICA Constructora ha sido la empresa que ha obtenido el contrato más importante de casi 26.000 millones de pesos. Operadora SIXA de Grupo Carso, junto con la española FCC Construcción, el consorcio LAMAT, bueno, creado por Mota Engil y la empresa China Communications Construction Company, Grupo Indy de Manuel Muñoz Cano y Grupo ASBI. Y también, bueno, otras beneficiadas, ¿no? Que como son la administradora de fondos BlackRock, que aunque no consiguió la adjudicación del tramo 5, nosotras encontramos que tiene, además de tener acciones, ¿no? En 2 empresas que han ganado licitaciones, como Grupo Carso y la empresa china, también tiene inversiones en 12 proyectos energéticos de los 75 que mapeamos en la península y que también se van a beneficiar con la construcción del Tren Maya, porque este proyecto obviamente abaratará costos de movilidad y de transporte de carga de materias primas para estas industrias. Ahora, en el trabajo que ustedes presentan, señalan que algunas de las empresas beneficiadas han participado o han sido implicadas en casos de corrupción, fraude, opacidad y o irregularidades. Julieta. Así es, hicimos un análisis, ¿no? De las actividades de estas empresas en otros proyectos, tanto en México como en otros países, y encontramos, por ejemplo, la empresa china ha sido señalada por cometer actos fraudulentos en proyectos en las Filipinas. La española FCC Construcción ha sido relacionada con actos de corrupción relacionados al caso Odebrecht en Panamá. Incluso el Banco Mundial la ha sancionado. Bueno, y también se ha dicho en las conferencias mañaneras del presidente que posiblemente los tramos 6 y 7 pudieran otorgársele a la Secretaría de Defensa Nacional, y esta secretaría también ha sido señalada, sobre todo en la construcción de la barda perimetral del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Por sobreprecios e inconsistencias en el contrato. Sí. Julieta, hay una sección que ustedes han titulado Los dueños de las vías y dicen, la Así. manera en que ha sido diseñado el proyecto del Tren Maya indica que la infraestructura se pondrá al servicio de la inversión privada por sobre la protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. ¿Qué hay sobre esto, Julieta? Así es, a esta conclusión llegamos después de mapear no solo a las constructoras del Tren Maya, sino a otros proyectos extractivos, principalmente de la industria energética en la península, y bueno, y encontrar, ¿no? Un dato muy importante, que es que el 70% de los ingresos del Tren Maya vendrá por el transporte de carga, Uh-huh. y que 1/3 de este transporte de carga será de combustibles fósiles, ¿no? Entonces,
aquí se está poniendo un proyecto de infraestructura público, ¿no? Que se está construyendo con dinero del erario al servicio del transporte de materias primas para estas industrias. En el informe de investigación también detallamos quiénes son las dueñas de estos proyectos energéticos, de estos 75 proyectos energéticos que hay alrededor, ¿no? En los 5 estados por los que va a pasar el Tren Maya, y la mayoría son empresas privadas, ¿no? Algunas de capital mexicano y otras de capital extranjero. También me llamó la atención un apartado en el cual señalan que este proyecto va a funcionar como plataforma de infraestructura para proyectos que han tenido graves impactos ambientales, sociales y de afectaciones a derechos humanos. Sobre esto tienen un informe de investigación. ¿Qué dice este informe, Julieta? Así es. Bueno, dos cuestiones principalmente. Por un lado, bueno, varios proyectos energéticos, fotovoltaicos, gasoductos y de extracción petrolera han sido cuestionados por muchas de las comunidades en las que se han instalado estos proyectos, ya sea para oponerse y evitar que se instalen o para mostrar las afectaciones ambientales que tienen. Por otro lado, también analizamos específicamente en el tema de la construcción del tren, ¿no? Por un lado, la entrega tardía de la manifestación de impacto ambiental, cuando ya habían iniciado, bueno, ya se habían dado contratos y estaban por iniciar las obras de los primeros 3 tramos, la fragmentación de este documento, ¿no? Que debería centrarse en evaluar todos los impactos ambientales que podría tener la construcción de la obra. Se entrega solo digamos, la información de los primeros 3 tramos, ¿no? De toda la obra, y además la información se publica de manera parcial, ¿no? No se publican los anexos de la manifestación de impacto ambiental previo a la consulta y a la reunión pública de información, y tampoco se les dio la posibilidad de conocer esta información a las representantes de las comunidades y los pueblos indígenas que estuvieron participando en la consulta indígena que se realizó a finales del año pasado, ¿no? Entonces, ahí también revisamos, ¿no? Todas las actas de las asambleas y de ese procedimiento. Ajá. Y lo que encontramos es que la supuesta consulta indígena pues no fue previa, no fue libre y no fue informada. Y lo peor de todo es que no se le dio la oportunidad a las personas de otorgar o no otorgar el consentimiento al proyecto, ¿no? Se les dio un espacio en el que pudieron expresar sus opiniones, por ejemplo, si pensaban, o hacer preguntas, ¿no? Si pensaban que el tren iba a tener algunos impactos en sus comunidades, pero en ningún momento se dio la oportunidad de que pudieran decir, yo no quiero este proyecto. Más bien se les dio ese espacio para ser escuchadas. Las comunidades en ese entonces hicieron notar el olvido histórico del que han sido objeto, las carencias que presentan, los derechos humanos que no les han sido garantizados ni reconocidos, y la forma en que se llevó a cabo ese procedimiento de consulta terminó siendo un espacio como de transacción, ¿no? En el que el gobierno se comprometía a darle acceso a todos esos servicios y derechos que no habían tenido hasta ese momento, siempre y cuando se aceptara el proyecto, ¿no? Es decir, si aceptamos que se construya esta obra, va a llegar la salud a estas comunidades, va a llegar el empleo, va a disminuir la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad el procedimiento de consulta fue un mero trámite y espacio o moneda de intercambio, ¿no? Para que se acepte sí o sí el proyecto.
Sí, lo veo en el apartado de derechos humanos, preguntan garantía o transacción y señalan pues que el Así es. Estado no garantizó el derecho a la participación y la libre determinación, mencionan lo de la manifestación de impacto ambiental, que cubre solamente los primeros 3 tramos de un total de 7, y bueno, pues señalan incluso un ejemplo concreto de los impactos en las comunidades y el medio ambiente en lo que se refiere a la reserva Cuxtal en Yucatán, donde la especulación inmobiliaria se suma a los megaproyectos turísticos y hoteleros relacionados con el Tren Maya. ¿Qué hay sobre este caso concreto que están viendo? Bueno, ahí en ese caso concreto se puede ver un ejemplo de lo que queremos mostrar en este proyecto de investigación, que no es solamente el impacto que va a tener el paso de la vía por una comunidad, sino todos los procesos de urbanización que van a venir con el Tren Maya, y ahí destacamos 2 casos, el de la construcción de de un centro de multifamiliares y la construcción de un hotel y campo de golf en la reserva Cuxtal, ¿no? Y si pueden entrar a revisar el reportaje en el sitio web trenmaya.poderlatam.org, pueden ver un mapa de cómo la reserva se ha ido urbanizando desde el año 2000 hasta ahora, y esto va a ser o se va a acentuar mucho más con el paso del tren en esa región, ¿no? Uh-huh. Julieta, ahora sí que el tren pita y va caminando, parece que es un hecho irreversible o puede todavía hacerse algún tipo de impugnación jurídica en ámbitos nacionales o internacionales. ¿Qué visión tienen ustedes al futuro respecto a esta obra que, bueno, pues va caminando a toda velocidad? Bueno, lo que pensamos y destacamos es que las comunidades y los pueblos indígenas de la península están en su mayoría oponiéndose al proyecto y llevando adelante varios litigios y juicios de amparo, ¿no? Para que se detengan las obras que les pudieran afectar. Sí. Y por otro lado, lo que nosotras esperamos o digo que esperamos que ocurra a futuro es que se dejen de tomar decisiones, ¿no? Desde las autoridades sin escuchar lo que los pueblos y las comunidades quieren para su desarrollo y para su futuro, ¿no? Uh-huh. Estas decisiones que son impuestas por o desde los gobiernos sin escuchar o sin permitir la participación y que los pueblos tomen decisiones, terminan con un montón de juicios y de procesos de resistencia y de lucha que terminan afectando también al propio gobierno, ¿no? A fin de cuentas. Bien, pues Julieta Lamberti, muchas gracias por esta oportunidad, que nos dieron de compartir el trabajo de investigación y de periodismo que han realizado sobre este tema. Y bueno, pues seguiremos atentos y seguiremos en contacto para ver qué más hay, a reserva de lo que quieras agregar, Julieta, por favor. No, muchas gracias por la invitación a compartir y esperamos que puedan entrar al sitio web y ver toda la información que hemos puesto ahí, que es mucha y que es difícil resumirla en poquito tiempo, ¿no? ¿Nos dices, Muchísimas por gracias, favor, Julio. la liga del sitio, por favor, donde se puede ver este trabajo? Es trenmaya.poderlatam.org. Bueno, muy bien, pues estaremos atentos. Ya leí yo un adelanto, pero lo veremos más a detalle. Julieta, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, buena tarde. Bueno.